Fue durante uno de estos días largos y vacíos, cuando el silencio parecía estirarse para siempre y el tiempo sentía como si hubiera congelado en su lugar, que algo extraño sucedió. Caída, acurrucada en la esquina lejana de su pequeña y fría jaula, estaba tratando de bloquear las interminables horas de aislamiento cuando ella lo escuchó por primera vez. Al principio, era débil, casi como un susurro que se llevaba al viento, pero era un sonido, sin embargo, un sonido que hacía que su sangre se enfriara y luego se quemaba con anticipación. Fueron pasos. Pero estos eran diferentes de los pesados y torpes pasos de los humanos que vinieron y fueron, atormentando con su crueldad. No, estos pasos eran ligeros, cuidadosos, casi como el más leve de las brisas cepillándose contra el suelo. Caída se congeló, tendiéndole las orejas para capturar el sonido, su corazón se aceleró mientras trataba de darle sentido. ¿Podría ser? ¿Alguien iba a liberarla? La posibilidad, aunque frágil y fugaz, encendió una chispa de esperanza dentro de ella que no había sentido en años. Los pasos crecieron más fuerte, acercándose cada segundo. Caída sostuvo su aliento, su cuerpo tenso con anticipación. No podía dejarse ceder al miedo o a la incertidumbre. Quien quiera que venía, tenía que estar preparada. Esta podría ser su única oportunidad, y no la desperdiciaría. El sonido de los pasos llenaba el pequeño espacio que le rodeaba, creciendo cada vez más cerca, hasta que, por fin, lo vio. Un hombre apareció ante su jaula, su silueta esbozada por la luz oscura que filtró a través del pasillo más allá. Era alto, su figura fuerte y mandaba incluso en la oscuridad. Su rostro estaba oculto a la sombra, pero había algo sobre la forma en que se movía, algo en su postura que inmediatamente golpeó a Caída como diferente. No fue la rigidez o duda que ella había venido a esperar de sus captores. No, este hombre se movió con propósito, con tranquilidad. Y cuando sus ojos se fijaron en los suyos, el aliento de Caída se le atrapó en la garganta. Por primera vez en lo que se sentía como una eternidad, no se sentía completamente sola. Su mirada no parpadeó con el frío desprendimiento de sus tormentores. No era la mirada de un depredador que estaba calibrando a su presa. No era el rayo de crueldad a la que se había acostumbrado tanto. No, su mirada era cálida, estable, y cuando la miró, Caída vio algo en esos ojos, algo que la hizo sentir, verdaderamente visto, por primera vez desde que los humanos la habían llevado. Fue una mirada que le dijo que era más que una cosa, más que un objeto a usar. Era una persona, un ser viviente digno de respeto. Y en ese momento, su corazón se volteó en el pecho. El hombre se adelantó sin dudarlo, sus ojos nunca abandonaron los suyos. Sus pasos eran firmes y seguros, su presencia mandaba. Se acercó a su jaula, su mirada se ablandó con cada paso que dio hacia ella. El corazón de Caída se golpeó en el pecho. No tenía ni idea de quién era este hombre, pero había algo en él, algo en su forma de moverse, la forma en que la miraba, que hacía que su corazón se acelerara con una mezcla de esperanza y de incredulidad. ¿Podría estar aquí para ayudarla? Se detuvo frente a su jaula, su mano descansando en la cerradura, como si tuviera la intención de liberarla. Su voz era baja, pero amable, una suavidad hacia ella que le envió una onda de calor a través de su pecho. ¿Estás bien?, preguntó, su tono genuino, como si realmente le importara la respuesta. Caída parpadeó, su mente corre. No esperaba que le hablara así, con tanta ternura. Se había acostumbrado tanto a las palabras duras y a burlarse de risas, a la crueldad y la indiferencia. Sus captores nunca le habían hablado con nada más que desdén. Solo se burlaron de ella, usándola como un objeto. Pero este hombre era diferente. Tan diferente. No estoy seguro, susurró, su voz apenas audible, las palabras ajenas a su lengua después de tantos años de silencio. El hombre asintió como si entendiera sin necesidad de decir nada más. Sin dudarlo, él llegó a la cerradura de su jaula. Sus dedos se movieron rápidamente, trabajando el mecanismo con facilidad práctica. En lo que sentía como unos momentos, la puerta de su jaula se abrió. El aliento de Caída se le atrapó en la garganta. Estaba pasando. Estaba siendo liberada. Sus piernas temblaban mientras ella se paraba por primera vez en lo que sentía como años, el suelo sólido debajo de sus pies desconocido después de tanto tiempo en su prisión. Había olvidado lo que se sentía estar sobre sus propios pies, tener control sobre su propio cuerpo. Fue abrumador, y por un momento pensó que podría caerse. Pero el hombre estaba allí, su presencia constante a su lado, ofreciéndole una mano como si fuera lo más natural del mundo. Sus ojos estaban llenos de determinación,
una mirada que le hizo creer en él, en la posibilidad de algo mejor. «Ven conmigo», dijo suavemente, su voz como una promesa. «Ahora estás a salvo». Kaida dudaba, la incertidumbre se arrastraba en su pecho como una niebla fría y espeluznante. ¿Podría ser real? ¿Podría estar realmente aquí para ayudarla, o era solo otra broma cruel? Ella había aprendido a confiar en nadie, a esperar solo dolor y traición. Pero algo sobre él, algo en la forma en que él hablaba, en la forma en que la miraba, le hizo creer que era diferente, que era genuino. Ella dio un paso adelante provisional, luego otro, hasta que estaba de pie a su lado. Era libre. Por primera vez en lo que se sintió para siempre, Kaida se dejó creer en algo. No dolor. No miedo. Pero libertad. Esperanza. La promesa de un futuro mejor. El calor de su mano mientras la guiaba suavemente fuera de la jaula se sentía como un salvavidas, una promesa de que las cosas podrían ser diferentes, de que ella podría tener un futuro más allá de la oscuridad de su prisión. Ella había pasado tanto tiempo en el frío, en el silencio, en las sombras. Pero ahora, podía ver luz. Ella podía ver un futuro. Y por primera vez en años, Kaida se permitió creer en ello. La luz fuera de la jaula era casi cegadora, no solo en el sentido físico, sino de una manera más profunda y metafórica. Era la luz de la libertad, de la esperanza, parpadeando en el pecho de Kaida como una chispa que había sido asfixiada durante demasiado tiempo. No tenía ni idea de a dónde la llevaba ese hombre o de si podía confiar en él, pero por primera vez, no se sentía cautiva. No se sentía como una víctima, indefensa y atada a una vida de dolor y miedo. Esto era algo diferente. El pasillo fuera de la jaula estaba estrecho y oscuro, las paredes hechas de piedra bruta, recordando a los que la habían confinado durante tantos años. Sin embargo, no había barras, ni metal. Sin cadenas. Era casi como un sueño demasiado hermoso para ser real. Durante un momento fugaz, Kaida pensó en volver atrás, en retirarse a la seguridad de la oscuridad que había conocido desde hace tanto tiempo. Sería más fácil, razonó. Sería más seguro. Había vivido tanto tiempo en esa jaula oscura que se había convertido en su realidad, su mundo. Pero entonces los recuerdos de la crueldad que sus captores habían mostrado su superficie, los años de silencio, el miedo constante y su corazón se apretó. No, esto no era un sueño. Esta era su oportunidad. Ella tenía una salida ahora, y no podía volver a darle la espalda. Otra vez no. No después de todo lo que había pasado. Con un aliento profundo, Kaida se mantuvo firme, dando el primer paso hacia el pasillo. Su cuerpo estaba inestable al principio, vacilante, como si los años de confinamiento hubieran tomado más que solo su libertad, había tomado su confianza, su sentido de sí mismo. Pero mientras caminaba, sentía la fuerza que volvía a sus extremidades, la sangre que fluía de nuevo en sus venas. Los años de cautiverio no la habían destruido. Todavía era capaz de moverse, aún capaz de escapar. El hombre junto a ella condujo el camino, sus movimientos estables y tranquilos, pero había una urgencia en sus ojos, algo que le dijo a Kaida que había estado planeando este momento durante mucho tiempo, quizás incluso más tiempo de lo que había sido encarcelada. Cada paso parecía decidido, dirigido, como si supiera exactamente a dónde iba. Los pasos de Kaida, por otro lado, fueron vacilantes al principio, como un animal recién nacido encontrando su pie. Cada movimiento se sintió incómodo, desconocido. No era la misma persona que había sido antes de su captura. Pero estaba decidida a averiguar quién podía ser una vez que fuera libre. Pasaron varias puertas a lo largo del pasillo, y Kaida no pudo evitar mirar cada una. Se preguntaba qué horrores podrían estar detrás de esas puertas. ¿Había otros como ella? ¿Había más prisioneros, más almas atrapadas en este infierno, esperando a que alguien viniera y los libere? Pero el hombre no se detuvo. Siguió caminando, sus ojos se enfocaron hacia adelante, como si supiera exactamente a dónde iba. Y Kaida, aunque llena de preguntas y miedo, confiaba en él. Había algo en él, algo que la hacía sentir, por primera vez en años, como si alguien la viera, a quien le importaba. No era como los otros. Cuando llegaron al final del pasillo, el hombre se detuvo frente a una gran puerta de madera. Era simple y sin sospechar, no grande o decorado de ninguna manera, pero algo al respecto hizo la carrera de pulso de Kaida. No podía ponerle el dedo en él, pero su corazón estaba golpeando en el pecho, cada uno latía un tambor que le decía que era todo. Esta era la salida. Esta fue su escape. El hombre no dudó. Se acercó y giró el mango, empujando lentamente la puerta abierta.
El mundo fuera era diferente de lo que Kaida había imaginado. Era más oscuro de lo que esperaba, pero no de la manera sofocante y opresiva que la jaula había sido. El cielo de arriba era un profundo tono de violeta, las estrellas dispersadas a través de él como diamantes en un telón de terciopelo. Ella podía sentir la brisa en su cara, fresca y fresca, llevando con él el olor del aire libre. Por primera vez en años, no sentía que se estaba asfixiando. Esto es el exterior, susurró, su voz temblando de incredulidad. Las palabras sonaban extrañas en su lengua, como algo que no le había permitido decir en mucho tiempo. El hombre asintió, su expresión oculta a la sombra de la puerta. Sí. Ahora eres libre. El aliento de Kaida se quedó atrapado en la garganta, y por un momento, se quedó parada allí, congelada, dejando que el aire llenara sus pulmones. Cerró los ojos, tomando la inmensidad del mundo que la rodea. El viento en su cara, las estrellas de arriba, el sentido del espacio abierto, era demasiado. Había pasado tantos años encerrada en esa fría y oscura jaula que el concepto de libertad se sentía casi imposible de comprender. Pero ahora, parada aquí, podía sentirlo. Era real. No había sido más que una prisionera, un juguete para los humanos que la habían llevado. Pero ahora, ella era libre. Libre para respirar, libre de pensar, libre de ser algo más que un objeto que se debe usar. El peso de todo el dolor, todo el sufrimiento, todos los años de confinamiento se estrelló sobre ella, y por un momento no pudo hablar. No había palabras para expresar lo que ella estaba sintiendo, gratitud, miedo, incredulidad, esperanza. Todo se removió dentro de ella, una tormenta de emociones que la dejaba mareada. Quería decirle algo para agradecerle, para hacerle saber cuánto significaba esto para ella, pero las palabras no vendrían. No estaba segura de haber aprendido a expresar su gratitud. Se sentía extraño, como un viejo idioma que había olvidado cómo hablar. Pero al hombre no parecía importarle. Simplemente la vio, su rostro todavía oscurecido por las sombras, pero Kaida podía sentir la bondad en su mirada. No necesitaba sus palabras. No necesitaba decir nada. Ya lo sabía. No tienes que agradecerme, dijo suavemente, su voz lleva un sentido de comprensión. Ya has sufrido suficiente. Y en ese momento, Kaida se dio cuenta de algo que hizo que su corazón se hinchara con un sentimiento que no se había permitido experimentar en años. Ya no estaba sola. No era solo una víctima. Era libre. Y por primera vez en mucho tiempo, creía en la posibilidad de algo mejor. Kaida no sabía qué decir. Las palabras del hombre colgadas en el aire, un entendimiento simple que hizo toda la diferencia. No le había pedido las gracias, ni las esperaba. Simplemente sabía lo que ella había pasado. Y ese hecho, más que nada, arregló algo profundo dentro de ella. No era como los otros. No era como los humanos que la habían atormentado. La vio, la veía verdaderamente, como persona, no una cosa que se utilizara. Por primera vez en años, Kaida no se sintió como un objeto. Se sintió humana otra vez. Se mantuvieron juntos en silencio, el aire fresco de noche envolviéndolos a su alrededor. El viento robó los árboles, y a lo lejos, Kaida pudo oír el débil eco de los pájaros llamando unos a otros, un sonido tan extraño para ella después de los años que pasaron en esa jaula oscura. La noche se sintió viva de una manera que se había olvidado, pacífica y hermosa. Las estrellas de arriba brillaban como diamantes dispersos, y el calor de la brisa tocaba suavemente su piel. Era más que la belleza física del momento, era el sentido de la seguridad, el sentido de que por una vez, no estaba atrapada. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió que lo fuera. Pero entonces, un pensamiento se cruzó por su mente, y con él, una prisa de incertidumbre. ¿A dónde vamos?, preguntó, su voz apenas más que un susurro. La mirada del hombre se suavizó, y se volvió para enfrentarla por primera vez. La luz de las estrellas iluminó sus rasgos, y Kaida vio que no era mucho mayor que ella. Sus ojos, aunque amables, aún tenían cierta dureza, una determinación que hablaba de las penurias que había soportado en su propia vida. Había una profundidad para el que la intrigaba, pero ella no preguntó por ello. Le había dado su confianza, y ahora mismo, eso era todo lo que importaba. Te llevo a un lugar seguro, dijo suavemente, su voz firme pero llena de resolución. Un lugar donde puedas descansar, recuperarte. Kaida asintió, aunque la pregunta aún persistía en su mente. ¿Un lugar seguro? ¿Podría existir tal cosa para ella? ¿Podría estar realmente libre de las sombras de su pasado? Ella no lo sabía, pero el hombre le había dado un rayo de esperanza,
y eso era algo que no había sentido en años. Tendría que creer en ello. Tuvo que hacerlo. El hombre se acercó, poniendo una mano suavemente sobre su hombro. Su toque era cálido, reconfortante. Llegaremos juntos, prometió, su voz firme con convicción. No te dejaré. Por alguna razón, sus palabras trajeron un extraño sentido de alivio. No fue solo la idea de la seguridad que ofreció, sino la confianza. Le ofrecía su fe en ella como persona, en su valor, incluso después de todo lo que había soportado. Y que, más que nada, le hizo sentir que tal vez, solo tal vez, podría empezar a creer en sí misma otra vez. Continuaron su viaje, la noche que se extendía sin fin mientras se movieron por terrenos desconocidos. El mundo que la rodea era diferente al oscuro y frío lugar en el que había estado confinada durante tanto tiempo. Los árboles eran altos y oscuros, sus ramas se balanceaban suavemente en la brisa. El aire olía fresco y limpio, y las estrellas de arriba parecían cubrir el cielo con un resplandor reconfortante, infinito y tranquilo. Caída intentó centrarse en el camino que se avecinaba, pero su mente seguía a la deriva. Había estado libre durante un tiempo tan corto, pero todo se sentía tan extraño. Había olvidado cómo era caminar sin cadenas, respirar sin el peso constante del miedo presionándola sobre ella. Sin embargo, el hombre parecía saber exactamente a dónde iba. Sus movimientos eran seguros y decididos, como si hubiera caminado por este camino muchas veces antes. Caída no tenía la energía para hacerle más preguntas, ni tenía la fuerza para seguir con sus pensamientos de carrera. Simplemente lo siguió, confiando en él como había aprendido a confiar en nadie más. Sus piernas estaban doloridas por el largo paseo, pero ella empujó hacia adelante, decidida a seguir moviéndose, a seguir creyendo que algo mejor estaba por delante. Después de lo que se sentía como una eternidad, llegaron a una pequeña casa aislada. Era modesto, con un techo paja y un pequeño jardín delante. La casa estaba lejos de las oscuras y opresivas paredes que había conocido, y al acercarse, Caída no podía evitar sentir un extraño sentido de maravilla. Había luz derramándose desde las ventanas, un resplandor suave y dorado que hizo que la casa se sintiera cálida y acogedora. Era un lugar de paz, de confort, un mundo lejos de los fríos y paredes de piedra que la habían confinado durante tanto tiempo. El hombre abrió la puerta y entró, pidiendo que Caída lo siguiera. Al entrar, la calidez de la habitación se envolvía a su alrededor como una manta, y por primera vez en años, sus hombros se relajaron. El aire que hay dentro olía a hierbas y madera, terrestre y reconfortante. Había un pequeño incendio que se quemaba en el hogar, sus llamas bailando en la habitación tranquila. Siéntate, dijo el hombre, su voz suave pero firme. Descansa. Aquí estás a salvo. Caída dudó por un momento, sin saber qué hacer. No estaba acostumbrada a esto, a esta bondad, a esta seguridad. Pero entonces, su cuerpo la traicionó, y se hundió en una de las sillas junto al fuego. El calor de las llamas se filtró en sus huesos, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar. Cerró los ojos, su cuerpo doliendo con el agotamiento de su viaje físico y los años de sufrimiento. Ella no sabía lo que vendría después, pero en este momento se permitió sentir algo que no había tenido en mucho tiempo, paz. Caída no sabía qué decir. Su mente y su corazón estaban tan abrumados por el repentino cambio en su vida que sentía que podría estallar, atrapada entre el pasado que la perseguía y el inesperado presente que le ofrecía un vislumbre de la libertad. Todavía estaba procesando todo, la seguridad, la bondad, el hombre que había arriesgado tanto para liberarla. Era demasiado para comprender en un corto periodo de tiempo, pero como las emociones se remolineaban dentro de ella, sabía una cosa con certeza, ya no estaba sola. El hombre se arrodilló frente a ella, sus ojos se cierran con los suyos. Había una suavidad en su mirada, una tranquilidad tranquila que le hizo apretar el pecho con un sentimiento desconocido. Ya no estás solo, dijo, su voz suave pero firme, llevando un peso de promesa. No dejaré que te lastimen de nuevo. Las lágrimas llenaron los ojos de Caída mientras lo miraba. Por primera vez en tanto tiempo, se sintió como si pudiera respirar. El peso constante del miedo y del sufrimiento, el sentido de estar atrapado, todo comenzó a levantarse, reemplazado por la madrugada conciencia de que estaba a salvo. Era libre. Toda su vida había sido definida por la crueldad de los humanos que la habían llevado, la habían roto, la habían usado como una herramienta para su diversión. Pero ahora, por primera vez, podría empezar a creer que las cosas podrían ser diferentes. Quizás, podría empezar a curarse.
La presencia del hombre era un ancla tranquilizador en medio de la tormenta de emociones que apenas podía mantener a raya. Sus movimientos constantes, sin prisa, sus palabras tranquilas pero ciertas, él le estaba ofreciendo algo en lo que había perdido la esperanza desde hace mucho, una oportunidad. Una oportunidad de vivir, de encontrar algo mejor que las pesadillas que la habían consumido. Y por primera vez en años, Kaida se permitió creer que podía tener un futuro. Un futuro donde no era una prisionera, donde no estaba definida por los horrores que había sobrevivido. Pero aun cuando la esperanza comenzó a revolver dentro de ella, la oscuridad del pasado se aferró a ella como una sombra que no podía escapar. No podía olvidar lo que le había hecho. No podía olvidar la manera en que los humanos habían matado a su madre, la usaba como mascota, y rompía su espíritu de maneras que todavía no podía entender completamente. No importa cuánto deseaba abrazar el calor del fuego y la seguridad que ofrecía el hombre, no podía sacudir la necesidad de justicia. No podía dejar que se salieran con la suya. La muerte de su madre, el tormento que había soportado, exigía represalias. Tuvo que hacerles pagar. Kaida se sentó tranquilamente frente al fuego, sus dedos apretados juntas, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que se espirala en su mente. El calor de las llamas apenas tocó el frío que se había asentado en lo profundo de su corazón. Quería creer que esta nueva vida podía ser real, que podía encontrar paz en esta nueva seguridad, pero los fantasmas del pasado se aferraban a ella con una tenacidad que no la dejaría olvidar. Los recuerdos de la jaula, la crueldad de sus captores, siempre estaban con ella, acechando justo debajo de la superficie, listos para recordarle que la libertad no era tan simple como alejarse. El hombre se movió silenciosamente alrededor de la habitación, preparando algo, quizás una comida o un remedio de algún tipo, pero Kaida no pudo entender lo que estaba haciendo. Sus ojos se ajustaban al suave resplandor de la luz de la luz de la luz, pero veía que sus movimientos eran propuestos, calculados incluso. Era como si hubiera hecho esto antes, tomando a alguien como ella, alguien roto, alguien que necesitaba curarse. Su presencia era firme, como si tuviera una profunda comprensión de la fragilidad que acompañaba al trauma, pero Kaida no estaba segura de que pudiera ser sanada. ¿Podría alguien como ella, cuya alma había sido retorcida por años de tormento y crueldad, alguna vez recuperarse verdaderamente? ¿Cómo pudo dejar todo eso atrás, como si nunca hubiera pasado? ¿Tienes hambre? La voz del hombre se rompió a través de sus pensamientos, suave y suave. Su pregunta era simple, pero amable. Kaida lo miró, sorprendió al ver que la estaba mirando directamente. Su expresión era suave pero sincera, y no había indicios de juicio en sus ojos, solo preocupación. Durante un largo momento, Kaida no contestó. No estaba segura de que pudiera hablar. La idea de la comida, de algo tan simple y ordinario. Se sentía tan lejos. ¿Cómo pudo concentrarse en cosas tan mundanas cuando la muerte de su madre todavía la persiguió, cuando los recuerdos de la jaula aún nublaban cada pensamiento que tenía? Pero su estómago creció repentinamente, un recordatorio inesperado del hambre que había estado suprimiendo durante tanto tiempo. La vergüenza se encendió en las mejillas, y bajó la mirada, sintiéndose vulnerable de una manera que no estaba acostumbrada. El hombre sonrió, entendiendo sin palabras. Se volvió hacia una pequeña mesa en la esquina de la habitación, donde se había preparado una simple comida, una sopa, un pan de pan y una taza de té que olía levemente a hierbas. Sé que no es mucho, dijo mientras colocaba la comida delante de ella, pero es todo lo que tengo ahora mismo. Kaida miró la comida por un momento, sin saber qué hacer. Se sintió extraño que le ofrecieran algo tan simple después de todo lo que había soportado. No estaba segura de si se lo merecía. Ella dudaba antes de llegar a la cuchara, sus manos temblaban mientras la levantaba a los labios. El calor de la sopa era reconfortante, pero había una pesadez desconocida en su pecho, una mezcla de gratitud y confusión. Por primera vez en tanto tiempo, no estaba luchando por sobrevivir. No estaba siendo recluida. Y sin embargo, lo mismo que ella había luchado por sentirse extraño, fuera de alcance. El hombre la observó tranquilamente, su mirada suave pero paciente, como si entendiera que la curación no era solo sobre las necesidades físicas, sino sobre el alma, la mente. Kaida no sabía si alguna vez se recuperaría totalmente de todo lo que había ocurrido, pero al comerse la sopa caliente, rodeada por el calor caluroso de la casa, se hizo creer que tal vez, solo tal vez, podría empezar a sanar. El calor de la taza irradió a través de las puntas de los dedos de Kaida mientras se lo traía a sus labios. El té era tranquilizador, una mezcla suave de hierbas que no reconoció, pero encontró reconfortante,
sin embargo. Se estableció en su pecho como un bálsamo, calmando sus nervios un poco. Tomó otro sorbo, y luego otro, como si probara las aguas, como si no estuviera segura de si podía confiar en algo tan simple y básico como comida. Durante tanto tiempo, había vivido en un mundo de escasez y crueldad, donde incluso los más simples actos de bondad eran raros y a menudo venían con cuerdas unidas. Pero aquí, con este hombre, el calor del té se sintió real, no como una trampa, no como una mentira. El hombre la miró cuidadosamente, sus ojos nunca dejando su cara. Ella podía ver la preocupación en ellos, pero había algo más allí también, algo más profundo, algo que hablaba de entendimiento. No fue piedad, ni condescendencia. Fue paciencia tranquila, un reconocimiento no hablado de su lucha. No la estaba apresurando, no la estaba empujando a hablar o actuar. Simplemente le estaba dando espacio, dejándole tomarse su tiempo, esperando que ella hiciera el siguiente movimiento. Era una bondad que no estaba acostumbrada, una que le hizo dolor de pecho de una manera que no podía explicar. Después de un largo momento, Caída dejó la taza y finalmente habló. Las palabras habían estado en la punta de su lengua desde que se acercó por primera vez a su jaula, pero le había llevado tanto tiempo expresarlas. ¿Por qué me ayudaste? La pregunta era simple, pero llevaba el peso de todo lo que había pasado, todo lo que la había llevado a este momento. ¿Por qué vino por ella? Un extraño, alguien que no tenía motivos para preocuparse, alguien que no tenía nada que ganar de ella, no promete recompensa. ¿Por qué arriesgaría su propia vida por alguien como ella? El hombre no respondió de inmediato. Parecía pensar por un momento, su mirada se desvaneció hacia el fuego, su cara momentáneamente sombreada por las llamas parpadeantes. Era como si él escogiera cuidadosamente sus palabras, pesándolas contra la gravedad de la situación. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo, hubo una resolución tranquila en su expresión. He visto lo que le pasa a la gente como tú, dijo, su voz baja, llevando un peso que hizo dolor de corazón de Caída. He visto la crueldad, la explotación, la forma en que rompen a la gente, romperlas hasta que no quede nada. Se detuvo, y el silencio entre ellos se engrosó con un entendimiento no dicho. Lo he visto demasiadas veces. El aliento de Caída se le atrapó en la garganta. Sus palabras le pegaron como un golpe, recordándole todo lo que había soportado, todo lo que le había hecho. ¿Cómo pudo entenderlo? ¿Cómo puede alguien entender la profundidad de su dolor, los años de abuso y miedo? Pero había algo en su forma de hablar, en la forma en que sus ojos se oscurecieron con los recuerdos de sus propias experiencias, que le hacía creer. No hablaba desde un lugar de lástima. Hablaba desde un lugar de conocimiento compartido, desde un lugar donde la crueldad y el sufrimiento no eran solo conceptos abstractos, sino realidades duras que había presenciado. ¿Y usted decidió detenerlo? Preguntó, su voz temblando ligeramente. Su mente luchó para comprender lo que él decía. Era solo un hombre, una persona. ¿Cómo pudo pensar que podía detener la máquina de crueldad y explotación que le había quitado tanto, de otros como ella? El hombre asintió lentamente, su expresión en serio. No podía quedarme sin hacer nada, ya no. Caída no lo entendía completamente. No podía. La idea de que alguien pudiera mirar el horror que había vivido y simplemente elegir intervenir era ajena a ella. Los humanos que la habían retenido cautiva, que la habían usado como una cosa, como objeto, nunca se habían preocupado por lo que le habían hecho. Nunca la habían visto como humana. Solo la habían visto como un medio para sus propios fines. ¿Cómo podría alguien, especialmente alguien que no era ella, se preocupara lo suficiente para enfrentarse a tal crueldad? No soy un héroe, continuó, como si leyera la confusión en sus ojos. Soy solo alguien que ha visto demasiado. Alguien que ya no puede volver a marcharse. Sus palabras sonaban con la verdad. No había ningún brevado en su tono, ni falsa humildad. Solo había una aceptación tranquila del hecho de que no podía alejarse del sufrimiento de los demás. Eso hizo pausa a Caída. La idea de héroes, de cualquiera que viniera a salvarla, parecía una idea lejana y risible hasta ahora. Había sido traicionada por tantos, abandonada por aquellos que pensaba que la protegerían. ¿Podría confiar en este hombre? ¿Era posible que alguien como él, alguien que no tenía ninguna obligación con ella, le ofreciera algo más que más traición? No sé si puedo volver a confiar, susurró, su voz apenas audible, las palabras gruesas con el peso de todas las traiciones pasadas. No estaba segura de que pudiera abrir su corazón a nadie después de todo lo que había pasado. ¿Podría confiar en este hombre, este extraño que había demostrado su amabilidad? ¿Podría confiar en él cuando tantos otros la habían usado,
¿La rompieron y la tiraron a un lado? El hombre no se parió, no se retrocedió en su admisión. Parecía tomarlo a paso, como si lo hubiera esperado. No espero que confíes en mí, dijo suavemente. La confianza es algo que lleva tiempo. Sé que te estoy pidiendo a muchos de ustedes. Pero te prometo esto, no tienes que enfrentar esto solo. Ya no más. El pecho de Caída se apretó a sus palabras, y sentía una forma de bulto en su garganta. No estaba acostumbrada a promesas, especialmente promesas que no estaban rotas. Los humanos que habían llevado a su madre, que habían destruido todo lo que había conocido, le habían prometido tantas cosas. Habían prometido su seguridad, cuidado, incluso afecto. Pero al final, todas esas promesas habían sido mentiras. Mentiras diseñadas para romper su espíritu, para mantenerla en pie, para hacerle creer que no valía más que el espacio que ocupaba. ¿Cómo pudo confiar en este hombre, esta promesa de seguridad? Pero mientras ella lo miraba, a la manera en que estaba allí, sus ojos estables, inquebrantables, Caída quería creerle. Quería creer que había bondad en el mundo, que podría haber una oportunidad para algo mejor. Quería creer que podía tener algo más que dolor y miedo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz temblando un poco. La pregunta se sentía como si llevase el peso de su futuro, su esperanza, su supervivencia. Ella necesitaba saber qué vino después, lo que significaba realmente la promesa de este hombre. La miró, su mirada aguda, seria y llena de determinación. Ahora dijo, su voz baja y llena de convicción, nos aseguramos de que no se salgan con la suya con lo que han hecho. Encontramos a la gente que te lastima, y los detenemos. El corazón de Caída se saltó un latido mientras el peso de las palabras de Kieran se colocaba en el pecho. Frente a los humanos que la habían torturado, que habían matado a su madre, se sentía imposible. La idea de ellos, de enfrentarlos de nuevo, hizo que su estómago se agitara con una mezcla enferma de miedo y ira. Ella había pasado tantos años a su alcance, una prisionera en todo sentido de la palabra. La idea de estar delante de ellos ahora, sabiendo que ya no estaba impotente, se sentía como una pesadilla, una que no estaba segura de que pudiera sobrevivir. ¿Cómo podría enfrentarlos, cuando todo lo que sabía era sumisión e impotencia? Pero como las palabras de Kieran reverberaban en su mente, algo dentro de Caída se agitó. Un fuego, pequeño al principio, parpadeaba a la vida en el fondo de su pecho. Ella ya no iba a esconderse. No iba a acabarse de miedo, esperando la próxima ronda de tormento. Quería justicia no solo para ella, sino para su madre, la mujer cuya vida había sido robada y cuya memoria había sido pisoteada por las mismas personas que habían usado a Caída como arma. La crueldad que se le había hecho no podía ser borrada, pero tal vez, solo quizás, ella podría hacerles pagar. Podría hacerles frente a las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo? La palabra escapó de sus labios con más fuerza de lo que esperaba, su voz más firme de lo que pensaba posible. El hombre delante de ella, Kieran, dio una pequeña sonrisa casi amarga, aunque no había humor en ella. Sus ojos, esos ojos que habían visto tanto, se ablandaban como hablaba. Lo tomamos paso a paso, dijo, su voz baja pero firme. Empezamos por encontrar dónde han llevado el cuerpo de tu madre. Una vez que lo tenemos, lo exponemos todo. La mirada de Caída nunca dejó la suya, su mente correr como el peso de su plan se acomodó en ella. Era peligroso. El camino que iban a tomar estaba lleno de peligro. Les llevaría directamente al corazón de la oscuridad de la que había estado huyendo durante tanto tiempo. Pero Caída no podía parar ahora. Tuvo que seguir adelante. Los fantasmas de su pasado siempre estarían con ella, pero ya no dictarían el curso de su vida. Ella tenía una elección ahora, y esa elección era pelear. Se asintió lentamente, sintió la tensión en su pecho aflojó un poco. Había una resolución tranquila creciendo dentro de ella, una fuerza que no sabía que todavía tenía. No sabía hasta dónde podía llegar o qué tendría que soportar, pero sabía una cosa con certeza, iba a ver esto a través de... para su madre. Para ella misma. No podían dejar que los humanos que habían destruido tantas vidas quedaran impunes. Nadie escaparía a la justicia. Kieran puso una mano sobre su hombro, un gesto suave y firme. El calor de su toque la castigaba, calmando la tormenta dentro de ella. Lo haremos juntos, dijo, su voz suave pero inquebrantable. Ella conoció su mirada, y por primera vez desde su escape, sintió un parpadeo de esperanza revolviéndose dentro de ella. Era pequeño, apenas un susurro, pero era suficiente. Lo suficiente para hacerle creer que había una salida del infierno en la que había vivido durante tanto tiempo. Y eso fue suficiente.
El fuego se encerró en el hogar, lanzando sombras parpadeantes alrededor de la habitación. Afuera, el viento comenzó a levantarse, una brisa fresca que parecía llevar la promesa de cambio. Kaida sintió una agitación dentro de ella, una sensación que no había sentido en tanto tiempo, una determinación inquebrantable. El fuego en su pecho, aunque pequeño, quemó más brillante con cada momento que pasa. Ya no iba a ser una víctima. Ya no. No iba a dejar que su pasado la definiera. Iba a pelear. A medida que pasaban los días, la determinación de Kaida se hizo más fuerte. Kieran nunca dejó su lado, guiándola por las complejidades de su misión con tranquilidad. Seguían cada pista, cada rumor susurrado en el mundo subterráneo de los traficantes de seres humanos, juntando las historias fragmentadas y las verdades medias que descubrieron. Cada día era agotador, cada paso peligroso, pero Kaida ya no se alejaba del desafío. No era la chica asustada que había sido encerrada en una jaula. Era una mujer con un propósito. La memoria de la muerte de su madre, el dolor que le roñó el corazón como una herida siempre presente, le alimentaba cada acción. La vida de su madre había sido robada, y Kaida estaba decidida a honrarla. Tenían un plan, imperfecto, sí, pero era su plan. Se infiltrarían en la fortaleza donde los humanos que la habían retenido cautiva se escondían. Ellos descubrirían la verdad sobre la muerte de su madre, lo expondrían todo y derribarían todo lo que esos monstruos habían construido. La justicia venía y nadie escaparía de ella. El cuerpo de Kaida estaba todavía débil por los días de tortura que había soportado, pero su espíritu había reiniciado. Kieran la había entrenado, enseñándole a luchar, cómo usar su entorno para su ventaja. Ella se sorprendió por la respuesta de su propio cuerpo al entrenamiento. Tenía una agilidad natural, una agilidad en sus movimientos que la sorprendieron incluso. La primera vez que cayó un golpe exitoso durante su entrenamiento, Kieran se había sonreído, sus ojos se iluminaban con orgullo. Ya lo tienes, dijo, su tono es una mezcla de aprobación y admiración. Tienes más fuerza en ti de lo que sabes. Kaida nunca creyó que tuviera esa fuerza. Nunca había sabido que era capaz de tal poder. Pero con cada sesión de entrenamiento, con cada moretón y dolor, se hizo más fuerte. No tenía ni idea de cuánto la llevaría esta fuerza, pero estaba decidida a averiguarlo. Por primera vez en su vida, Kaida se sintió viva. No solo existía, esperando que algo cambiara. Ella fue la que hizo el cambio. Y eso fue todo. La noche antes de que se fueran a salir, Kaida se encontró parada al borde de un acantilado, mirando hacia afuera sobre el valle de abajo. La luna colgó bajo en el cielo, lanzando un brillo plateado a través del paisaje, su luz brillando sobre los árboles y las rocas jaqueadas de abajo. Fue pacífico, casi sereno, un contraste claro con la tormenta de pensamientos que se removían dentro de ella. Kieran había seguido adelante para explorar el camino, dejando a Kaida con un raro momento de soledad. Ella cerró los ojos y dejó que el frío del viento se tirara de su cabello. La brisa tirando de su cara mientras inclinaba la cabeza hacia atrás para sentir el frío contra su piel. Había algo extrañamente reconfortante sobre el frío, algo que le recordaba el entumecimiento en el que había vivido una vez. La pared emocional que había construido alrededor de sí misma, la única manera que había podido sobrevivir al tormento que había enfrentado. Ese entumecimiento la había mantenido a salvo, la mantuvo de estar rota por completo, pero ahora, parado sobre este acantilado, se había ido. En su lugar estaba un aumento de emociones que ya no podía ignorar: dolor, ira, miedo, y sobre todo, una determinación silenciosa e insistente. Aún podía sentir la presencia de su madre dentro de ella, un eco de la mujer que una vez había susurrado palabras suaves de aliento, recordando a Kaida que se mantuviera fuerte, que siguiera adelante. Incluso ahora, Kaida podía oír la voz de su madre en la parte trasera de su mente, instando a que luchara por la justicia, a que hiciera lo correcto. Kaida había fallado a su madre una vez, permitiéndole morir en esa jaula, no siendo lo suficientemente fuerte como para salvarla. Pero no le fallaría de nuevo. Ahora no. Nunca. Kaida se quedó allí durante mucho tiempo, permitiendo que la noche se lavara sobre ella, el aire fresco que se instalara en sus pulmones, y la castigaba. El acantilado se extendía ante ella como una vasta amplia extensión de posibilidades, y aunque el miedo aún permanecía en la parte trasera de su mente, ya no era la fuerza impulsora. Ya no estaba huyendo del pasado, estaba corriendo hacia algo, hacia la oportunidad de hacer las cosas bien. No era la chica rota y asustada que había estado encerrada en una jaula. Ahora era otra persona. Alguien más fuerte. Alguien que podría recuperar el control de su vida.
Cuando Kieran regresó, su presencia se sintió como una línea de vida. Salió de las sombras, sus escalones se iluminaron y midieron al acercarse a ella. Sus ojos cálidos se encontraron con los suyos, llenos de tranquilidad comprensión, y le ofreció una pequeña sonrisa tranquila. ¿Listo?, preguntó, su voz baja, estable y llena de determinación. Kaida respiraba profundamente, sus nervios se mantienen y asintieron. Sí. Hagamos esto. Juntos. Sin una palabra más, se movieron a través de la noche, sus pasos silenciosos en la tierra suave. El bosque que los rodea, que una vez se sentía inmenso e intimidante, ahora parecía un santuario. Los árboles, aunque oscuros y densos, ya no eran opresivos. Eran un refugio, un lugar donde Kaida había aprendido a confiar de nuevo, a encontrar su fuerza y a luchar por lo correcto. Había crecido tanto desde su llegada a este nuevo mundo. Ya no era la misma persona que había sido destrozada por el miedo y el trauma. Era más fuerte, más sabia, más capaz de enfrentar los peligros que se avecinaban. Cuando finalmente llegaron a la fortaleza, no era lo que Kaida había imaginado. Ella había esperado algo grande, una fortaleza imponente, una estructura fortificada y segura, un símbolo del poder de las personas que la habían retenido cautiva. Pero lo que estaba delante de ella era algo muy diferente, una serie de edificios de derrumbe, escondidos en el fondo del bosque, su decadencia evidente en la madera podrida y el metal oxidado que una vez había formado sus paredes. El hedor de la corrupción y la podredumbre llenó el aire, y mientras Kaida se paraba allí, ella podía sentir la oscuridad de lo que se había hecho aquí filtrando en sus huesos. Aquí fue donde los humanos que habían robado su libertad, que habían tomado la vida de su madre, habían hecho su hogar. Este era el corazón de la bestia que había venido a destruir. No perdieron tiempo. Moviéndose rápidamente por los árboles, Kaida y Kieran infiltraron el recinto, resbalando guardias pasados, evitando los ojos vigilantes de los pocos hombres que se quedaban cerca de los edificios dilapidados. Sabían que si los atrapaban, no habría escape. Sin piedad. Pero Kaida ya no tenía miedo. No tenía nada que perder. Llegaron al edificio principal, una estructura que parecía caer bajo su propio peso. Las ventanas fueron abordadas, las paredes se rompieron y se descomponen, una manifestación física de todo lo que había salido mal en este lugar. El corazón de Kaida golpeó en el pecho mientras ella examinaba la entrada. Este fue el paso final. Antes de que Kaida pudiera responder, la puerta se abrió de repente, revelando a un hombre, una figura alta y de hombros anchos, su cara se torció en un estornudo. Sus ojos se fijaron en los de Kaida, y en ese instante, ella lo reconoció. El aire parecía congelarse, el momento que se extendía a medida que el corazón de Kaida se hundió. Ella lo había visto antes. Era uno de ellos. Uno de los monstruos que le había quitado todo. El enfrentamiento que había estado temiendo había llegado antes de lo que esperaba. Al instante, en el momento en que Kaida puso los ojos en el hombre, ella lo reconoció, Tobías. Su aliento se enganchó, y durante un segundo, el mundo a su alrededor parecía desaparecer. Toda la rabia, el miedo, todos los recuerdos de su sufrimiento y la muerte de su madre, inundaron de nuevo en una abrumadora prisa. Tobías había sido el que la azotó, para romper su espíritu pieza por pieza. Él era quien se burlaba de los gritos de su madre por misericordia, ya que la vida se había drenado de ella. Y ahora, de pie delante de ella, él era la razón por la que Kaida había pasado años en tormento, perseguida por la brutalidad de esos momentos. El pasado, el dolor, el miedo, todo se estrelló como una ola de marea, amenazando con ahogarla. Pero algo dentro de ella se encendió, una furia tan caliente e infundada, se quemó a través de la niebla de los recuerdos. Ella ya no era la chica rota que había dejado atrás. La rabia surgió a través de su cuerpo, caliente y furiosa, haciendo que sus extremidades agitaran con su intensidad. Sus puños se apretaron a sus lados mientras daba un paso adelante, la ira haciéndole pulso rápido, la sangre rugiendo en sus oídos. Ella ya no era víctima. Tobías estornudó, una sonrisa cruel y burlando retorciéndose los labios mientras tomaba la postura de Kaida. Su voz era baja y amenazadora, goteando con desprecio mientras la burlaba. ¿De verdad crees que puedes detenerme, niña? Se ríe oscuro. Debiste haberte quedado donde pertenecías, enjaulado y roto. Los ojos de Kaida se quemaron de furia cuando se encontró con su mirada, su voz temblando con el peso de todo lo que había soportado, pero aún llena de convicción. Ya no estoy roto. Sin avisar, Tobías la atacó, sus manos llegando a su garganta con toda la fuerza de alguien que creía que todavía tenía control.
Pero Kaida era más rápido, su cuerpo se movió en un borroso reflejo practicado. Ella se agachó, giró, y arrastró su pierna hacia afuera para tropezarlo, mandándolo chocando contra el suelo con un ruido antes de que pudiera procesar el movimiento. Antes de que Tobías pudiera recuperarse, Kieran estaba allí, su cuchillo parpadeando a la luz de la luna. Kaida se paró sobre él, su aliento entrando en breves y agudos suspiros mientras su pecho se apretaba con emoción, su cuerpo temblando por la presión de la adrenalina y el peso de lo que estaba sucediendo. Los ojos de Tobías estaban anchos con incredulidad, sus manos se abrazaban a su camisa rota mientras trataba desesperadamente de liberarse, pero era inútil. Kaida no le dejó escapar. Se le cayó de rodillas junto a él. Sus manos agarrando el cuello de su camisa, tirándolo de cerca. Ella podía oler el sudor y el miedo en él, podía ver la desesperación en sus ojos, y casi la enfermaba. Pero no había piedad en su corazón. Solo la resolución fría y constante que había arraigado en su alma. Me quitaste todo, susurró, su voz un silencio tranquilo, lleno de odio. Sus ojos se quemaron de furia, un odio profundo e infundente que no se saturaría hasta que hubiera exigido justicia. Y ahora, me voy a asegurar de que nunca lastimes a nadie más. Con un movimiento rápido, dibujó un objeto afilado de su lado y lo sumergió en su cuello. La acción fue rápida, brutal y definitiva. El cuerpo de Tobías se estremeció, sus ojos bien en shock y en incredulidad mientras la vida se le drenó, su último aliento un suspiro asado. Y entonces, así de simple, estaba silencioso, su forma iba todavía debajo de ella. Kaida se quedó arrodillada por un momento, su cuerpo temblando, no con miedo, sino con el peso pesado de lo que acababa de hacer. Ella lo había matado. Ella había recuperado lo que le había robado. Pero no hubo alegría en la victoria. No hay celebración. Solo la aplastante y sobricante realidad de lo que le había costado y lo que acababa de hacer. Sus manos aún estaban agarrando su cuello, la sangre manchando sus dedos, pero no había sentido del triunfo. Solo el conocimiento de que se había hecho justicia. Kieran se paró detrás de ella, su expresión constante e inquebrantable. Había estado allí para ella en cada paso del camino, y cuando Kaida limpió la sangre de sus manos, su mirada se encontró con ella. Su voz era silenciosa pero aprobaba. Lo hiciste. Retiraste lo que te robaron. Kaida asintió lentamente, su pecho apretado con emoción, su corazón aún pesado. No ha terminado, dijo en silencio, su voz llena de determinación. Hay más que hacer. Más gente que detener. Kieran asentó de acuerdo, su expresión inquebrantable, resuelta. Terminaremos lo que empezamos. Juntos. Al salir del recinto, Kaida pudo sentir que el peso del pasado se levantó lentamente de sus hombros, pero no fue la liberación que había imaginado una vez. No era como si todo hubiera desaparecido de repente. El dolor, la pérdida, el miedo, ya no la definieron. Era libre. Ya no es prisionera de sus recuerdos ni de las sombras de su pasado. Con Kieran a su lado, había tomado el control de nuevo. Había luchado por la memoria de su madre, luchando por sí misma, y ahora lucharía por un futuro donde nadie más se rompería por la crueldad que había enfrentado. El cielo nocturno se extendía sobre ellos, infinitas y llenas de posibilidades. El viaje estaba lejos de terminar, pero Kaida ya no tenía miedo. Era más fuerte que nunca, lista para enfrentar lo que venía después. Y por primera vez en su vida, se permitió creer en algo mejor. Ya no era víctima de su pasado, sino arquitecto de su futuro.